Estar con ustedes esta mañana. En realidad, bueno, me encuentro muy agradecida y expresarles en nombre de nuestro Superintendente Nacional de los Registros Públicos un cordial saludo, así como de nuestro jefe zonal de la zona 9, el doctor José Pérez Soto. Hoy día, como muy bien lo señaló Cristian, estamos dando inicio a este programa de Sunarte Capacita, donde lo que se pretende es tener un acercamiento con el ciudadano para que tenga conocimiento y vaya entendiendo estos aspectos jurídicos que son de tanta relevancia como en este caso la compraventa, ¿no? Para ello, permítanme, estoy conectándome y hacer la presentación correspondiente, agradecerles por estar conectados y trataremos al final de la exposición absolver algunas inquietudes que de hecho van a surgir a partir de mi presentación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a proceder a tocar este tema y en primer lugar, siempre es necesario cuando hablamos de la compraventa tener en cuenta pues los contratos. ¿Y qué es un contrato? Bueno, nuestro Código Civil en el artículo 1521 establece como la manifestación de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Y esto es la base para poder hablar nosotros de lo que es una compraventa. Pero no solamente ello era necesario, sino también eso nosotros consideramos también señalar que esto está encuadrado o genera algún tipo contractual. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hablar de derechos. Y estos derechos se encuentran tipificados como son los negocios jurídicos que tienen un reconocimiento previsto en la norma. Cuando hablamos de la norma tenemos nuestro Código Civil y otras normas especiales que de hecho se pueden ir dando y pueden ir actualizándose dependiendo de las relaciones jurídicas que van desarrollándose en nuestro entorno social. Y esto es lo que se pretende a través de esta tipología contractual, es buscar canalizar siempre una actividad. Por ejemplo, nosotros estamos hablando hoy día de la compraventa, pero no solamente hablamos de compraventa, podemos hablar de donaciones, anticipo de legítimo, podemos hablar de arrendamientos, suministros, cesión de derechos, un montón de contratos. Y eso siempre va a obedecer al tipo contractual. De acuerdo a ello, esto va a generar ciertas características que nosotros tenemos que tener en cuenta en la aplicación, ¿correcto? Para ello, ahora sí, vamos a entrar, como se dice, a la cancha para poder ya hablar en específico de nuestro tema del día de hoy, como es la compraventa. Ya nuestro Código Civil, nuestro ordenamiento, en el artículo 1529, toca dos aspectos, el vendedor y el comprador. Un vendedor que se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador. Y este, de hecho, va a tener que pagar su precio en dinero. Entonces, partiendo de esta definición establecida en el artículo 1529, también hemos sacado un concepto que básicamente es lo mismo, pero añadiendo algunos aspectos más, ¿no? El contrato de compraventa es aquel por medio del cual un sujeto, ya habíamos señalado un vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien. Este bien puede ser material, puede ser un bien mueble o puede ser un bien inmueble, ¿no? ¿Y a quién lo hace? A un comprador. Esta persona es la que se va a obligar a pagar un precio. Por ejemplo, ustedes no se pueden haber dado cuenta, pero todos los días nosotros realizamos actos de compra-venta. Cuando nos vamos a la tiendita de la esquina, al chinito de la esquina, vamos a comprar algo, estábamos pagando un precio porque me va a dar el producto el tarro de leche, por ejemplo, me subo al Metropolitano, he celebrado un contrato de compraventa porque he pagado un precio para poder yo acceder al servicio. Entonces, siempre cuando hablamos del contrato de compraventa y de los contratos en general, tenemos que tener en cuenta que existen principios que regulan toda esta actividad, tenemos que tener en cuenta que existen consentimientos, que existen solemnidades y otros más que vamos a ir desarrollando en esta exposición. ¿Qué es lo que pasa con los contratos? Con los contratos de compraventa, obedecen a que tienen ciertas características que son importantes tenerlas en cuenta, como es la primera, que es un contrato típico.
También podemos decir que es un contrato nominado, ¿no? Un contrato típico es un contrato tipo que se encuentra regulado en nuestro ordenamiento civil, como ya lo había señalado anteriormente, ¿no? Por otro lado, hablaba de la consensualidad. Tiene que haber un consentimiento por las partes. Hablábamos de un vendedor, hablábamos de un comprador, donde ambos consensuan y a través de un precio pagado yo puedo adquirir un bien. Puede ser una mototaxi, una patineta, puedo comprar un yate, puedo comprarme un avión, puedo comprarme X cosas, pero tiene que haber un consentimiento. Es una característica nata que tienen los contratos de compraventa. Cuando hablamos de la bilateralidad, también está referido a que deben existir dos partes. Ya hablamos hace un momento, el comprador y el vendedor. Por otro lado, también debemos decir que para que sea en estricto una compra-venta, tiene que ser oneroso. Significa que tengo que pagar un precio por esa compra-venta, por esa adquisición. De lo contrario, no sería una compra-venta si no existe un pago, si no sería una permuta, ¿no? Y recordemos que la permuta tiene un antecedente antiguamente, cuando uno iba y hacía un trueque, ¿no? Agarraba y te decía, oye, te ofrezco todo mi conjunto de mi cosecha de loches, porque yo soy chiclayana, entonces la otra persona, ¿no? Como son el señor de Zipán quizás, ¿no? A través de sus gritos, agarraban y decían, no, yo te daba los conchos, expónnos. Entonces había una permuta, no había un precio que se pagaba por ello, ¿correcto? Conmutativo. Cuando nosotros hablamos de que es un contrato conmutativo es porque nosotros, hablo parte, comprador y vendedor, conocemos las ventajas a las cuales yo estoy sometiéndome. Voy a conocer cuáles son aquellas pactos que debo de conocer con anticipación, contenidos en el contrato y en consecuencia yo me someto. Hay un conocimiento pleno, por eso es conmutativo. No le puedo decir yo al vendedor que no conoce lo que está vendiendo o lo que está recibiendo como contraprestación por la venta de ese inmueble, ni tampoco el comprador de lo que él está recibiendo, ¿no? Y la aleatoriedad también es otra característica, pero que se da en algunos aspectos cuando, por ejemplo, yo puedo vender un bien inmueble o un bien de manera para poder graficarlo cuando este sea determinable, ¿no? Aleatorio, sometido a algo, a una situación en específico, ¿no? Que está sometido y que más adelante lo explicaré. Prestaciones recíprocas, había yo señalado también un poco ya conforme iba explicando el concepto de la compra-venta, hay prestaciones recíprocas porque confluyen las voluntades de ambas partes para poder celebrar este acto jurídico, ¿no? Por otro lado, también son características porque es de ejecución instantánea. Significa que se celebra en un solo acto. Y con efectos reales y obligacionales. ¿Qué es lo que pasa cuando yo compro un inmueble? Compro un departamento, que es algo muy común acá en la ciudad de Lima, ¿no? Donde priman mucho los edificios y de repente compro mi departamento. Entonces, a raíz de la compra-venta, nace un derecho real, como es la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos ya de la propiedad, va a dar lugar a que también existan y conozcamos algunos atributos que tiene la propiedad, como es el usar, el disfrutar, el reivindicar. Y también existen obligaciones porque las partes, como hablamos de la reciprocidad, van a haber obligaciones que van a nacer al celebrar esto. Bueno, avanzamos un poquito más y también podemos decir nosotros, uy, se me fue acá, perdón, acá, es esto, ¿no? Así. Elementos, vamos a hablar ahora de los elementos esenciales de la compraventa, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos de los elementos personales de la compraventa, tenemos que decir que todas las personas pueden celebrar un contrato de compraventa, pero siempre y cuando el Código Civil autoriza a obligarse, ¿no? Ahí, por ejemplo, nace lo siguiente, la capacidad.
la capacidad de ejercicio. Tengo capacidad de ejercicio para poder realizar un acto jurídico, en este caso un acto de compraventa, ¿no? La capacidad para poder generar un contrato. Recordemos que también existen prohibiciones específicas que lo establece nuestro Código Civil para poder celebrar contratos. Y, por ejemplo, en este momento voy a dar una lectura literal, como es el artículo 1366 de nuestro Código Civil, que tiene un sinnúmero de ítems donde nos especifica casos que puntualmente no podría celebrar algunos contratos. Por ejemplo, cuando hablamos de los jueces, si los jueces van a comprar un inmueble que ha sido materia de un proceso o un caso que él ha llevado de una ejecución, por ejemplo, él está prohibido, ¿no? Y así por el estilo le podía mencionar todos estos nuevos 9 ítems que contempla estas prohibiciones específicas para poder comprar, poder adquirir una propiedad. Ahora vamos a hablar de los elementos reales, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de los elementos reales, estamos hablando de la cosa, aquella bien, mueble o inmueble, que va a ser objeto de la compraventa, y estos se pueden dar de dos formas, ¿no? Las corporales o las incorporales. Cuando hablamos de las corporales es algo que yo lo puedo tocar, por ejemplo, acá tengo un sofá que tan amablemente me han cedido para poder estar con ustedes, ¿no? Tiene ciertas características, lo puedo tocar, lo puedo medir el ancho, ¿no? Puedo agarrar un carro también igualito, pero cuando hablamos de incorporales, por ejemplo, ahora que estamos en el uso de la tecnología, usando mucho las redes sociales, y no, ahora tiene su cuenta de TikTok, ¿no? Donde uno puede crear una cuenta y puede ser beneficiario de algunos productos que pueden lanzar, y estos son incorporables, ¿no? O sea, puedo tener yo una venta en línea de un curso de capacitación, por ejemplo, ¿no? Y no es que yo lo estoy viendo, no es que yo lo estoy tocando el producto. Entonces, esa es una característica de los incorporables. Que sea real, efectivamente. Cuando hablamos de que sea real, y lo mencionaba un poco cuando son corporales, ¿no? Que tienen un cuerpo, que tiene forma, pero que también tiene características que lo identifican, que son determinables, que me va a permitir diferenciar uno de otro, ¿ok? Entonces, y que este sea posible, lógicamente, cuando nosotros hablamos de que sea posible, estamos hablando, por ejemplo, que yo no podría vender, acá estoy acompañada de un ingeniero de UTI que me está auxiliando, y le digo al ingeniero, mira, te voy a vender un poco de aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sea posible. ¿Será posible que yo le venga a dar un poco de aire acá al ingeniero? Bueno, vamos a pensar, o le digo, ¿sabes qué? Como ya viene la época de verano, vamos a vender una porción del mar, ¿no? Bueno, hay casos extraordinarios que quizás me ameritan otra explicación un poco más compleja, con ciertas situaciones específicas jurídicas, que no es materia de este momento, pero sí un poco para poder graficar, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de que sea determinado o determinable, ya básicamente estábamos comentando pues de que sea determinado, que yo lo pueda identificar. Por ejemplo, si yo digo, te voy a vender se me ocurre, el libro de Cervantes Saavedra, por ejemplo, ¿no? O te voy a vender, a propósito de la última película en Netflix, de 100 años de soledad, y te digo, te voy a vender el libro 100 años de soledad. Entonces, eso es algo y determinable, es aquello que no se ha podido determinar, que va a estar sometido a criterios de alguien, de un tercero, que pueda establecer qué es lo que te estoy vendiendo. Y eso básicamente es, por ejemplo, cuando hablamos de las cosechas, ¿no? Yo soy del norte, hablaba hace un momento, y disculpen, mi chiclayo ha sido reconocido el día de ayer a través de una publicación, me enteré en la República, ¿no? Del arte culinario que se da ahí, ¿no? Por ejemplo, y eso se debe a los elementos que uno puede utilizar para poder preparar un plato. Por ejemplo, hablaba de loches de rato, ¿no? Que te voy a vender la cosecha de loche, pero este puede estar supeditado, por ejemplo, al clima. Ahorita que está lloviendo, por ejemplo, con exceso, ¿qué es lo que va a traer como impacto? Que va a malograr las cosechas de arroz. En consecuencia, eso también va a tener que ser materia de un análisis, pero tenemos que establecerlo en el contrato. Cuando hablamos ya del precio, cuando hablamos de los elementos reales como el precio,
El precio, para que sea una compraventa, y lo mencioné hace un momento que hablamos de la permuta, tiene que ser en dinero, si no va a ser otra cosa. Y para que sea una compraventa, si bien es cierto, yo puedo pagar una cantidad en dinero y otra cantidad en especie, pero recordemos que para que se configure una compraventa, el dinero tiene que ser en mayor versus lo que yo pueda dar en especie. ¿Correcto? Ya habíamos hablado también de que sea determinado o determinable también el precio, está supeditado, determinado este dinero, que tiene que ser soles o el tipo de la moneda de cambio, de la circulación, también que yo lo pueda palpar, que yo lo pueda decir, te doy $100, 200 euros, eso es materia de poder decir. O determinable, porque va a estar supeditado también a la cosecha que yo voy a recibir. Entonces, son aspectos que impactan en el precio. Dice que sea verdadero o real, claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no nos hemos enterado, ya sea por la noticia, porque puede haber sucedido a algún vecino o alguien, ¿no? Donde se puede haber enfrentado a un caso de simulación. Simulo que te estoy pagando tanto de plata, pero en realidad no te lo estoy dando, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que contemplar cuando nosotros hablamos de una compra-venta. Debe ser serio. Acá cuando hablamos de serio, aquí hablamos de la seriedad que importa al celebrar un contrato de compra-venta. Serio significa que no me puedo alejar del precio real. Que si, por ejemplo, yo te estoy comprando un inmueble, pues yo no me puedo abusar de la necesidad que puedas tener ti y de tu caso, de tu situación, y en vez de pagarte los $500.000 que puede costar la propiedad, te voy a pagar $50.000, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad, por eso tenemos que entenderlo como algo serio en cuanto a los elementos reales de la compraventa, el precio, que es lo que estamos explicando, ¿no? Ya había hablado que el bien material de la venta, puedo vender un Jeep, puedo vender un carro, un Lotus, puedo vender un BMW, puedo vender un Lexus, ¿no? Un Lexus está más de $250.000. Imagínense, puedo vender una casa de campo, una casa en la ciudad, un departamento, un dúplex, ¿no? Entonces, son aspectos donde también esto tiene que ser teniendo en cuenta al bien, ¿no? Ya había un poco explicado que sea determinado o determinable. No puedo yo vender cualquier cosa, tengo que estar identificando el bien. Y cuando nosotros hablamos de la libre existencia, que tiene que ver con el último aspecto que estoy mencionando acá, porque está hablando de que exista, o sea, susceptible de existir, pero también cuando nosotros hablamos de la libre, de la libertad que puede haber, que la enajenación no debe estar prohibida, no debe estar prohibida por ley. ¿Y esto dónde lo encontramos? Nos preguntamos, ¿está en el ordenamiento civil, en el Código Civil? Está básicamente lo ha contemplado la Constitución de 1993, por ejemplo, que no podía yo, lo que está prohibido por ley de poder disponer los bienes de uso público. Yo no puedo ir y vender un parque, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre el día de mañana y como vemos que nuestro país se caracteriza por la informalidad, ¿no? Y muchas veces agarramos frente a la falta de operancia o de indiferencia de las autoridades, ya sea por desconocimiento o también por otra situación, en que no es materia de nuestra conversación, me voy y me instalo conociendo que es un bien de uso público, ¿no? Entonces, hay muchas personas que han tratado de sorprender al registro, tratando de hacer una prescripción adquisitiva, no una compraventa, y de ahí hacer una compraventa con la prescripción con respecto a una parte de un parque, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces con el transcurso del tiempo se va transformándose y de repente lo que era inmenso lo vemos que cada día se va reduciendo, ¿no? Porque comenzamos a hacer una suerte de suspicacia, de Pepe el Vivo, ¿no? Y comenzamos a tener en cuenta situaciones que se generan producto de esto, ¿no? Entonces son cosas que se las estoy compartiendo porque los que están hoy día conmigo, escuchándome, es porque realmente necesitan conocer
algunos aspectos jurídicos para que en su quehacer diario lo puedan tener en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos acá del precio, el precio que puede ser en dinero, que había hablado ahí, el signo monetario, también, esta tiene características, ¿no? Ya había dicho también casi prácticamente lo mismo, que debe ser determinado, determinable, debe ser verdadero, debe ser serio, ya lo he mencionado yo a un momento atrás, ¿no? Creo que no hay mucho que mencionar ahí, pero por ejemplo, ahí sí le estaba poniendo una, eh, una imagen de un parte notarial de una escritura de pública de compra-venta, a manera de poder graficar, ¿no? De cómo se establece o se estipula en un contrato de compra-venta. Por ejemplo, dice el precio pactado de común acuerdo entre las partes por el inmueble asciende a la suma, miren la pequeñez, $875,000 de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El precio de venta será pagado por los compradores a la vendedora en la forma y oportunidad que se indica a continuación. Por ejemplo, dice, te estoy dando $50,000, ¿no? Ya los recibió oportunamente, ¿no? Y por otro lado, la diferencia, que son los $520,000, se los estoy con recursos propios que será entregado a la vendedora mediante un cheque de gerencia. Y donde el notario tiene que dar, ¿no? Constancia, dejar constancia de la fe de entrega en la escritura pública. Porque si no, sería materia de observación, les comento. Entonces vamos viendo que este es un ejemplo de una forma de pago. Te di los $50,000 en efectivo y los $520,000, perdón, $850,000, te los doy a través de un cheque de género, ¿correcto? ¿Cuáles son esos elementos que tiene una compraventa? Por ejemplo, tenemos que la forma, los elementos formales, ¿no? Nosotros podemos hablar de que podemos celebrar un contrato de compraventa verbal, ¿no? Y puede darse y no le sorprenda, ¿no? Pero dado ya como la sociedad ha ido siendo afectada por algunas conductas no apropiadas, no adecuadas, porque yo recuerdo mucho a mi abuelo, mi papá Leandro, por ejemplo, una persona muy, muy consecuente con la palabra, ¿no? Para él la palabra era ley, ¿no? Y como muchos seguramente que me acompañen en esta charla, ¿no? Inclusive uno puede llegar a vender un inmueble, ¿no? Y a veces hasta ni se firma el documento, ¿no? Entonces yo verbalmente puedo disponer de algo, vender algo verbalmente, ¿no? O por otro lado, también puedo hacerlo a través de un documento privado o de un instrumento público, como es la escritura pública, ¿no? En un documento privado, a través de una minuta o un contrato de compra-venta, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo señalé hace un momento, nuestro país adolece de algo, adolece de la formalidad. Dado que nosotros tenemos un sistema, ¿no? Nuestro sistema no es constitutivo, ¿no? Porque si nosotros hablamos de cuando se trata de ser constitutivo, es que hay una sanción. Tendría que yo inscribirlo sí o sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hipoteca. Si yo celebro un contrato de hipoteca con el banco de crédito o con Scotiabank, ¿no? Entonces, para que surta sus efectos, tiene que inscribirse en registros públicos, porque si no, no va a surtir sus efectos la hipoteca. En cambio, si yo celebro un contrato de compra-venta, no es necesario que yo lo inscriba. Digo, no es necesario para la persona que quizás pueda pensar de esa manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, que ya soy abogada con 5 años de experiencia en el registro, ¿no? Pues inmediatamente lo primero que te aconsejo, y tienes que escribirlo. Entonces tienes que ver que todas las formalidades, todos los elementos, todas las características, todo tiene que revisarse adecuadamente para poder al final lograr su registración, su inscripción. Pero sobre todo recordemos dos cosas, las formas, cómo se celebran los contratos, una forma ad solemnitate y la otra la approbazione, ¿no? Entonces, el contrato de compra-venta, por ejemplo,
señalan que es un contrato a solemnitate porque tiene que ser por escritura pública e inscribirse en los registros públicos, ¿no? Esto básicamente lo hacemos, como hablaba hace un momento, para el efecto del principio de publicidad. El principio de publicidad que se encuentra regulado en nuestro ordenamiento registral permite y se presume que todo lo que hay en el registro todos lo conocen, ¿no? Y eso también va a permitir la oponibilidad frente a terceros. Yo me reputo como propietario, estoy inscrito acá frente a alguien que tiene una minuta, por ejemplo, y que nunca lo ha registrado. Entonces, si yo me voy a un proceso judicial, definitivamente me va a decir, pues, oye, tú tienes tu escritura pública y tú lo tienes escrita, ¿correcto? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que pensar, tenemos que tenerlas en cuenta al momento de llevar a cabo una adquisición, una compraventa, una transferencia, tanto para el vendedor como el comprador, porque ahorita también voy a entrar a señalar algunos aspectos o obligaciones, ¿no? Y como muy bien acá dice, el contenido del compraventa contiene obligaciones que se dan entre las partes. Por ejemplo, las obligaciones del vendedor. El vendedor tiene obligaciones. En primer lugar, el conservar el bien hasta que se produzca la entrega. Yo tengo que cuidarlo, tengo que velar que no se vaya a producir su deterioro o su destrucción, salvo que sea por cosas, por cuestiones naturales. Ya a veces vemos que la naturaleza es media caprichosa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho el niño costero del año 2017, 2018, que golpeó mucho la ciudad de Trujillo. Por ejemplo, con las famosas quebradas de San Ildefonso y otras más que definitivamente se dispararon, ¿no? Y frente a la naturaleza, el ser humano queda corto, ¿no? Entonces hubieron muchas propiedades que se desaparecieron. Eso va a tener un poco de relación con lo que voy a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, si no fue el caso de lo que estoy comentando, definitivamente el vendedor tiene la obligación de custodiarlo hasta que lo pueda entregar al comprador. Otro aspecto que también tiene que tener en cuenta el vendedor es la obligación de entregar el bien en propiedad. Primero cuidarlo y de ahí encargarte de entregarlo. Ah, ya va, y qué felicidad el día que uno recibe sus llaves de su casa, ¿correcto? Cuando muchos de acá están compartiendo conmigo, lo deben haber experimentado. Entonces, esto es la segunda obligación, entregar un bien en propiedad. Cuando se trata de bienes muebles, ¿no? Cuando se trata de inmuebles, es a través de la escritura pública y se perfecciona con la entrega final del inmueble, y cuando se trata de bienes muebles, la tradición, entrega inmediata, ¿no? Otro aspecto que debemos tener como obligación es entregar los documentos. Entregar esos documentos relativos a cómo yo, como vendedor, adquirí la propiedad. Es una suerte de recopilar los antecedentes de cómo yo fui adquiriendo la propiedad. Eso es muy importante y lo puede hacer entrega al comprador. Asimismo, también era necesario poder tocar este tema en cuanto a lo que es el saneamiento por eh, evicción y los vicios ocultos, ¿no? El saneamiento por evicción que tiene que ver con las garantías en saneamiento. ¿Qué pasa cuando se trata o hablamos de los vicios ocultos? Muchas veces, y es muy recomendable que cuando uno adquiere un inmueble, una propiedad, un departamento, una casa, ahora para mayor seguridad se sugiere mucho contratar los servicios de un tercero, ¿no? Para que pueda ir viendo, hacer un recorrido, que si tiene una fisurita por acá, que si la puerta no tiene el lijado respectivo, que si cuando coloque la luminaria no vaya a prender la luz, que el tomacorriente esté bien, que son cosas que uno los puede observar. Pero en cambio, como su nombre lo dice, vicios ocultos, son aquellos que se encuentran no perceptibles a la persona a simple vista, no lo voy a poder yo advertir, no me voy a poder dar cuenta qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, y esto tiene unas ciertas características que se pueden presentar, ¿no? Que no sean perceptibles, como lo había señalado. Por otro lado, también que éstas hayan aparecido con anterioridad o al momento de la celebración del contrato y que uno no los advirtió. Por ejemplo, también otro aspecto, cuando nosotros hablamos de los vicios ocultos, es de que
estos vicios ocultos tenemos que considerar de que para poder demandar, ¿no? Demandar la resolución del contrato, ¿no? De los vicios ocultos, estos podrían graficarse, por ejemplo, con la electricidad, ¿no? Que las redes no funcionan, que el sistema de desagüe colapsó. En consecuencia, eso señalaba de que puede dar lugar a dos cosas: la resolución del contrato, que era sin efecto el contrato de compra-venta, o, por otro lado, puede darse lugar a la resolución, pero donde yo pido, si bien es cierto, puedo advertir que se han producido o se han generado algunas cosas que no he podido darme cuenta, que son de impacto grande, no, que resta la funcionalidad del bien para el cual yo he comprado. Por ejemplo, si yo compro un stand para poder colocar mi venta de equipos informáticos, por ejemplo, ¿no? Y de repente hay una fuga de agua tan grande, yo no voy a poder vender nada con informática porque ya no voy a poder mostrar mis productos. En consecuencia, me estoy afectando. Entonces, yo lo que puedo pedir es la resolución del contrato. Pero si hay casos en que no ha habido la afectación se ha dado, pero que puede manejarse, yo puedo pedir una reducción del precio. Yo pagué los $870,000 por una propiedad donde no advertí que había una laguna que estaba tapada por el tiempo, pero de repente surgió algo por ahí. Entonces, pero que al final, como está separado de la parte principal, no me va a generar tanto afecto porque puedo poner unos canales por ahí y por allá. Y en consecuencia, oye, ¿sabes qué? Lo que me costó $1,000,000, ¿sabes qué? Pues tengo que descontarte esto y arreglamos si hay una diferencia, entonces en consecuencia hay una reducción del precio, ¿no? Eso son cuando se dan vicios ocultos. Pero cuando nosotros ya hablamos del saneamiento por evicción, tiene que ver con otra cosa, bastante delicada, que tiene que ver con el hecho de perder la posesión, ¿no? Esta posesión que puede producirse por situaciones que la persona, la compradora, el comprador desconocía, que por ejemplo había un proceso judicial donde estaba en tela de juicio justamente esta titularidad, por ejemplo, y que yo como comprador la pierdo. Entonces, la, los requisitos que podemos pensar para poder yo exigir el saneamiento por evicción es justamente, ¿no? Justamente es de que, aparte de perder la posesión, tiene que haber una sentencia firme, ¿correcto? Entonces, estos son mecanismos jurídicos que se le da al comprador para poder defenderse frente a situaciones extraordinarias como las que se estoy explicándoles, ¿no? Entonces, vemos qué interesante poder conocer todos estos aspectos para que uno pueda hacer valer su derecho, ¿no? Inclusive en el saneamiento por evicción es un tema bastante delicado porque no solamente yo puedo pedir hasta una indemnización por todo ese daño que me están generando, ¿no? ¿Cuál es la obligación del comprador? La obligación del comprador, bueno, está obligado a pagar el precio, está obligado a recibir el mueble, el bien mueble o el inmueble, ¿no? Y dependiendo de la materia a la cual me estoy sometiendo, porque ya hablaba hace un momento, de que existen situaciones especiales de regulación especial, pero que de manera general, pues lógicamente lo que yo estoy obligado es a recibir el inmueble con la compraventa, ¿no? Con todos sus accesorios, lo principal y todo lo que pueda haberse contemplado en el. ¿Qué pactos que pueden? Ahí he puesto una palabra que no es la correcta, ¿no? He puesto la palabra y se puede entregar, ¿no? Integrar la compraventa, porque estaba hablando ahí de qué pactos. Integrar, y había un error de tipeo, disculpe, creo que me había ganado el sueño, ¿no? Pero básicamente acá son dos aspectos que nosotros desarrollamos acá dentro del registro, es el pacto de retroventa, ¿no? Y que nosotros necesitamos
tocar y la reserva de propiedad. Claramente, el artículo 1583 del Código Civil nos indica, pues, de que la reserva de propiedad, como dice su nombre, reserva. Yo vendedor, me reservo la propiedad hasta que tú me hayas pagado todo el precio, ¿no? Todo el precio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de esta situación, ¿no? Del- de la reserva de propiedad, cuando nosotros yo puedo pagar una parte del precio, si es que no se constituye la hipoteca legal, lógicamente, que es otra cosa diferente, pero si yo solamente tengo para pagar una parte y me reservo la propiedad. La reserva de la propiedad se va a inscribir en el registro definitivamente, pero no cambia la titularidad. O sea, si yo soy la vendedora, Petronila Coyapuican, y tengo mi comprador José Luis Arana Yañi, entonces él me compra el inmueble, ¿no? Entonces yo le pago una parte, ¿no? Y con respecto a esa diferencia, como mencioné, no me va a permitir a mí que en registros públicos inscriba la compraventa, porque expresamente hay una cláusula de reserva de propiedad. En consecuencia, lo que se hace es que el registro va a inscribirlo, pero como en el rubro de cargas y gravámenes, ¿no? Donde uno va a dejar de que la propiedad figure todavía a nombre de Petronila Coyapuican, pero se especifica en este rubro de cargas de que existe una reserva de propiedad a favor de tal persona, ¿correcto? Ya cuando una vez se paga el precio, definitivamente esto ya cambia la titularidad a nombre de José Luis Arana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son algunos aspectos cuando hablamos de la reserva de propiedad? ¿Por qué es que se da? Es que tiene algunas funciones económicas que considero que podrían ser importantes poder mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la primera función económica, es que facilita el comercio, facilita la venta. Eso va a facilitar que las personas que no están en una situación de pagar al contado, sino de una manera, y vemos cómo la situación económica día a día se pone más complicada, más compleja, y a veces pues nos ilusionamos al ver una propiedad y el sueño de todos es poder tener una propiedad, poder tener un espacio donde podamos desarrollar nuestras actividades, ¿no? Como persona, en familia, comerciales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a poder realizarlo, ¿no? Mire, si bien es cierto, no inscribo el dominio a nombre de la persona, pero sí se hace entrega del bien, ¿no? Se deja ahí establecido. También, ¿qué te va a permitir la reserva de la propiedad? Como digo, va a permitir el disfrute, el goce de la cosa vendida, ¿no? Por ejemplo, y más aún recordemos que cuando existen frutos que puede brindar un inmueble. Por ejemplo, tenemos, perdón, tenemos tres clases de frutos: los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos cítricos. Cuando nosotros hablamos de los frutos naturales, son aquellos que la propia naturaleza lo establece. Si, por ejemplo, yo compro una, un inmueble, por ejemplo, mucho recuerdo en Cajamarca hay unos inmuebles que son bastante grandes, que tienen sus fuentes, su patio, tienen sus plantas, ¿no? Ahora que estamos en una cultura del cuidado, que son orgánicas y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen ahí plantones de tumbo, de plátanos, de papaya. Entonces, esos productos son frutos naturales que están ahí, ¿no? Y los frutos industriales cuando interviene la mano del hombre propiamente para poder, entra a un proceso, ¿no? Y cuando ya concluye el proceso, ese producto final, ¿no? Y por otro lado, los civiles, que son producto de las relaciones jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con la cosa vendida, ya entregada, yo puedo disfrutar y puedo tener réditos de manera inmediata, ¿no? El comprador. ¿Y qué es lo que le va a ayudar? Le va a permitir facilitar el pago de las cuotas, ¿no? El pago de las cuotas de la propiedad que estoy adquiriendo. No sé cómo voy de tiempo. Sí, por favor, ¿no? Por otro lado,
permite otro lado obtener otro de los aspectos, eh, eh, lo que he mencionado, pero y que debemos de tener en cuenta, ¿no? Cuando vamos a establecer esta reserva de propiedad. Ahora vamos a ir a la retroventa porque ya se me está acabando el tiempo. En el artículo 1586 efectivamente dice que el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial. Este pacto, definitivamente el pacto de retroventa, tiene efectos. Tiene efectos que antes de ejercitarse la retroventa con relación al comprador. ¿Qué es lo que pasa con el comprador? Uno, acá adquiere la propiedad del bien material de la compraventa desde el momento en que ésta se celebra, tratándose de bienes inmuebles, ¿ah? De bienes inmuebles, estamos hablando de la retroventa de bienes inmuebles. Por otro lado, puedo realizar todos los actos de disposición, como es la compraventa, como es la hipoteca, como es la servidumbre, como es el usufructo. Por otro lado, también te permite a ti realizar todos los actos de administración, como por ejemplo el arrendamiento. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, y con esta retroventa dice, el vendedor dice, puede vender, ¿no? El comprador, perdón, puede vender con un pacto de retroventa, claro que puede vender, pero recordemos que esta cláusula, este pacto que se establece, al ser de conocimiento del, del comprador y que a la vez este comprador puede vender el inmueble, está sujeto a este pacto de retroventa que el vendedor pueda unilateralmente resolver el contrato. También los actos de administración, como se le mencionaba. Y con relación al vendedor, definitivamente con el pacto de retroventa no tiene pues sobre mí ningún derecho real, sino solo uno de carácter personal. El de readquirir la propiedad. La propiedad vuelve al vendedor, ¿no? Entonces, y por ende, el comprador, ¿qué es lo que le queda? Al momento de ejecutar ya el pacto de retroventa tiene que devolver, ¿no? Al readquirir, tiene que devolver el inmueble, el comprador, al vendedor. Y de hecho, se puede restituir el precio que se ha pagado. Son cosas que son necesarias compartirlas para un poco poder eh, eh, tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá con respecto al contrato de compra-venta, ¿no? Solo se inscribirá el pacto de reserva en el rubro de cargas y gravames, inscrita la reserva de propiedad, se pueden inscribir otros actos con posterioridad, ¿no? Porque recordemos que el comprador todavía no es titular registrado, no es titular registrado, entonces en consecuencia no lo va a poder hacer y tiene que haber una escritura pública otorgada por el vendedor declarando ya que se ha cancelado el saldo del precio para poder inscribir la titularidad al nombre del comprador. Aquí, por ejemplo, este es un resumen, disculpe que está un poco pixeleado, porque es una foto de un parte notarial donde dice, la vendedora se reserva la propiedad del bien en materia de la presente compraventa hasta la cancelación total del precio de venta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1583 del Código Civil. Esto es una manera de poder compartir con ustedes de la práctica misma que nosotros tenemos, ¿no? Por otro lado, también es importante señalar respecto a la restricción contractual. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la restricción contractual? ¿Qué es lo que sucede? En la restricción contractual, básicamente, nosotros estamos hablando de las que son las legales y las convencionales. Las restricciones convencionales van a ser aquellas que están establecidas, ¿no? Por ejemplo, es un pacto que no puede comprender actos de prohibir a la persona enajenar o gravamen del bien, ¿no? Eso no está permitido. No se debe desnaturalizar las restricciones convencionales, ¿no? Porque la persona lo que podría hacer decir, tú no puedes vender la propiedad, te vende, pero tú no puedes venderla, no puedes hipotecarlo, no. Entonces, estas restricciones no están referidas a los atributos de enajenación o gravamen, pueden impactarse entre las partes y de hecho estos se pueden inscribir en el registro para efectos de publicitar. ¿Y esto dónde lo encontramos regulado? En el artículo 882 del Código Civil. Y estas restricciones convencionales están referidas al uso o al disfrute, ¿no? De un predio. Disculpe que no sé, a veces automáticamente cambia ahora el corrector,
pero ahí dice predio, ¿no? Y constituye un acto inscribible. Y para ejemplo, he traído algunas restricciones. Por ejemplo, acá dice, por la presente cláusula, las partes convienen que la mutuataria se compromete a no dar en arrendamiento. Recordemos que no puedo yo prohibir enajenar o gravamen. Y acá dice arrendamiento. Arrendamiento es un acto de administración, usufructo. Yo usar y percibir los frutos, ¿correcto? El de uso o el de habitación. Por ejemplo, cuando das un anticipo de legítima o una compraventa o con una habitación de poder decir, tú no vas a poder darlo en habitación a tu madre para que ella pueda permanecer ahí hasta que sus días se extingan en la tierra, por ejemplo, ¿no? En, dice, el inmueble queda en garantía en el periodo de periodo de 10 meses desde la suscripción de la escritura. Bueno, son otra cuestión. Y por ejemplo, he traído otras modelos de restricciones convencionales. Por ejemplo, dice, no construir en el lote cercos de linderamiento que no estén de acuerdo con el aspecto arquitectónico. O sea, no es es una cuestión donde lo que te está diciendo, que si bien es si hablamos nosotros del consensualismo, hablamos de la libertad contractual, definitivamente siempre vamos a tener que obedecer algunos aspectos, algunos lineamientos que pues tenemos que acoplarnos, ¿no? Por ejemplo, en el caso si yo voy a construir, tengo que respetar los parámetros, tengo que tener en cuenta de que no afecte al tercero, que tengo que tener en cuenta que el lote tiene que haber un linderamiento, y etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Acercar el lote por su cuenta, ahí está. Son cuestiones que uno lo establece y lo puede contemplar en un contrato. Eso es a manera de ejemplo. Y por otro lado, estoy compartiendo algunas resoluciones ya donde nuestro tribunal registral se ha pronunciado, como es el contrato de compraventa con reserva de propiedad. No dice la reserva, el contrato determina que la transferencia quede diferida hasta el que el comprador haya satisfecho todo el precio. Lo que ya les había comentado. Otra resolución, por ejemplo, cómo calificamos el contrato de compraventa. Consignando el precio se encuentra cancelado. Siempre tenemos que poner nosotros que el precio se encuentra cancelado, porque si nosotros no ponemos que el precio está cancelado, podría dar lugar a la constitución de una hipoteca legal, ¿no? Por otro lado, no es necesario juntar resolución judicial aclaratoria si de los propios documentos adjuntados se puede determinar que el órgano judicial valora la cancelación total del precio. Eso tiene que ver con el artículo 2011 con respecto a las funciones de básicamente de los jueces, ¿no? Nosotros no podemos cuestionar, ¿no?, sus pronunciamientos. Lo que podemos hacer es pedir una aclaración con algunos aspectos, pero que no van con respecto al fondo del acto, ¿no? Por otro lado, tenemos la otra resolución, la transferencia de una alícuota, ¿no? Si en el registro consta una determinada alícuota a favor del vendedor y en el título de transferencia un porcentaje mayor, es posible el traslado de la cuota en medio y siempre que el interesado se desista de registrar el resto de cuotas. Mire qué interesante eso, porque muchas veces en los asientos registrales encontramos compraventas de alicuotas, ¿no? Tenemos una copropiedad donde existen 3, 4 copropietarios, y bueno, si son cuatro copropietarios, cada uno tiene el 25%, ¿no? Se entiende que el total da el 100%. Pero si yo, por ejemplo, que soy una copropietaria, Petronila Coyapuica, no estoy vendiendo el 25%, no vendo el 35%, entonces yo puedo, el tribunal ya se pronuncia y decir, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes el 25%. Entonces él se puede desistir del 35% y que se disponga lo que él realmente tiene, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la fecha de transferencia que se considera en sede registral? Lo que se considera siempre es lo que está en la escritura. Esa es la fecha de la transferencia considerada en sede registral. Y para no cansarlos mucho ya, bueno, creo que van a compartir las diapositivas. Ahí he mencionado otros ejemplos más para que puedan tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá aporte regla. No procede a inscribir la transferencia de un lote a un particular cuando fluye de su partida que el uso del predio está destinado como aporte para educación. Ahí ya vamos de una prohibición, ¿no? Si está dado para educación, yo no puedo darle otro uso diferente, ¿no?, de una habilitación urbana. El régimen de la copropiedad, también tenemos acuerdo de futuro compraventa, que no es inscribible. ¿Y qué es lo que nosotros inscribimos en el asiento? Recordemos que nuestro sistema registral no es un sistema de transcripción. Todo lo que dice la escritura pública voy a transcribir en mi asiento registral.
Nosotros hacemos es una suerte de síntesis, una suerte de resumen, donde colocamos los elementos que son trascendentales y que tienen un efecto de publicidad hacia atrás, ¿no? Y por otro lado, y mi última diapositiva, siempre tener en cuenta que en la permuta y el arrendamiento es necesario resaltar algunas características, ¿no? En la compraventa el vendedor se obliga a entregar el bien y el precio, a pagar el precio comprador. En la permuta solamente lo que hay es un intercambio de bienes. Ya le había dicho originalmente la permuta, el trueque, el dinero, la compraventa para ser más importante. En cambio, en el arrendamiento, en ambos casos, el titular se obliga a entregar el bien al vendedor, al comprador y el arrendador al arrendatario. Igualito. Bueno, hasta ahí he dado por concluida mi presentación. Disculpen, espero no haberlos eh, aburrido con el tema. Por el contrario, la idea de la SUNAR es poder darles algunas pinceladas registrales jurídicas que puedan ser de mucha utilidad en su quehacer. Muchas gracias por ello y así creo que vamos a la rueda de preguntas. ¿Cómo es esto? Bueno, gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes y a la abogada Petronila Elizabeth Collao Puicán por su excelente exposición. Estimados participantes, a partir de ese momento iniciamos la sección de preguntas. Queremos enfatizar que sus preguntas deben ser concisas y relacionadas al tema de la exposición. Evitemos las preguntas y las preguntas fuera de contexto. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se enviará una encuesta de satisfacción a fin de mejorar para las futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se les enviará el material presentado por el chat de Zoom y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargarlo. Vamos a ver qué preguntas han dejado en el chat. Ricardo Rosales, consulta. ¿Qué sucede cuando se realiza la venta de azotea o en su defecto una herencia de bien futuro donde no está construida obra alguna? Acá para poder escucharla mejor. Lo que me está hablando, estamos hablando de una azotea. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es para poder independizar esa área exclusiva, porque la azotea se convierte en un área exclusiva, tenemos que constituir un reglamento interno. El reglamento interno va a permitir identificar esas secciones exclusivas. Llamemos azotea, departamento, oficina, tienda, ¿no? Y que a la vez vamos a establecer cuáles son aquellos bienes comunes que van a ser, van a surtir como consecuencia, pues, y que vamos como propietario de las secciones exclusivas que vamos a tener que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces ahí es necesario pues que todo ello se tenga que hacer, porque de lo contrario la compra-venta, si usted me va a presentar la escritura pública de compra-venta a registros públicos, definitivamente lo vamos a rechazar, ¿no? Ahí estoy viendo una pregunta, Cristian, antes de que se vaya, porque veo que hay una de la ronda campesina, de una ronda Listo, doctor. campesina. Justo estoy acá y me voy a permitir a contestarla antes, por favor, porque Claro. y soy muy contundente, no, no es porque sea mi posición, sino ya tenemos la ley propiamente de la justicia de paz, prohíbe expresamente que los jueces de paz no tienen competencia para poder celebrar ante ellos contratos de compra-venta de inmuebles. Ya, en primer lugar, los jueces de paz no tienen competencia. Ya, esta norma justamente evitó mucho el tráfico de tierras, porque se creaban escrituras públicas imperfectas, entre comillas, se creaban porque se iban al juez de paz para poder generar estas escrituras públicas. Le voy a comentar rápidamente, Cristian, porque creo que es un espacio muy interesante para poder compartirlo. Bueno, comentaba que soy del norte y allá en el norte hay una hermosa ciudad que se llama Olmos, la ciudad de Olmos, ¿no? Ahí están comunidades, la comunidad campesina de Olmos, ¿no? Y dentro de ella está un distrito que se llama Ínsculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí el juez cuando se presentaba la escritura pública, porque los jueces de paz anteriormente, ante ellos se podían hacer escrituras públicas. Dentro de 1 kilómetro, de 8 kilómetros, donde no había un notario, estaba el juez de paz, justamente para poder viabilizar y facilitar a los ciudadanos, a los peruanos, desarrollar actos de compraventa, ¿no? Entonces, recordemos que el Perú, pues, es diverso, es hermoso, bello, estamos alejados, la sierra, la selva,
Nosotros porque vivimos en la costa y quizás agarro un carro y llego con una mototaxi, ¿no? Pero miren lo que había sucedido en Ínsculas. Y cuando llegan estas escrituras públicas de registros públicos, eran tan, porque eran la sede de Chiclayo, eran tan perfectas, eran unas escrituras públicas que eran hechas inclusive a computadora. O sea, ya eran escrituras públicas por juez de paz en computadora, bien bonitas. Y cuando uno se iba hasta el lugar, el juez de paz no tenía luz, el juez de paz menos iba a tener computadora, y el pobre con las justas podía escribir, sin desdeñar la capacidad y responsabilidad de cada uno de nuestros hermanos peruanos, porque para ellos se les dan ciertas facultades, se les daban en este sentido. Entonces, eso fue una experiencia que ocurrió y que de hecho era necesaria responderla porque ante un juez de paz no vas a poder celebrar un contrato de compra. Ya, continuemos, Listo, Cristian, pero disculpe que me he interrumpido. no hay problema. Interesante pregunta. Giovanna nos consulta. Doctora, si el vendedor tiene las manos dañadas y así consta en su DNI, y en este caso no puede estampar su huella dactilar, ¿cuál sería la solución? Y la solución tiene que hacerlo el mismo notario. Recordemos que los actos jurídicos para celebrarlo, y hablaba de la aprobación, no solemnitatem, recordemos que para que se dé el registro, por favor, una recomendación. Si bien es cierto, uno puede celebrar a través de una minuta, que es el documento privado, donde uno pone su huella, su firma, ¿no? Pero en este caso, pues definitivamente una persona que no tiene las huellas ni las manitos, a veces puede suceder, una persona incapaz, pero esto, la ley de notariado establece mecanismos donde el notario tiene que asegurarse de que es la misma persona, porque de hecho que puede existir con testigos, llevar y todo lo demás. Entonces, siempre va a existir una posibilidad de una solución. Uh -huh. Iván Murguía consulta. Si quiero Uh -huh. comprar una propiedad, primero tengo que asegurarme que este inmueble esté registrado en la SUNARP. Ese es mi consejo para todos. Y esa es la idea de este espacio, generar conciencia. Habíamos indicado de que estamos en un sistema declarativo, o sea, cuando yo quiero me acerco al registro e inscribo. Y si no, como sucede mucho en la sierra y en la selva, hago mi escritura pública, ¿no? Ahora ya tenemos otro sistema, que es el sistema de intermediación digital, ya usamos las plataformas digitales, ahora ya lo haces a través del sitio, el notario va, celebra el acto y el notario lo presenta a través en línea para mitigar el tema, del fraude, ¿no? El tema de la suplantación, muchas cosas más que se iban dando y que atacaban al sistema registral poniéndolo en riesgo, inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros estamos hablando de una escritura, tiene que ser una escritura pública, tengo que revisar el antecedente registral, revisar el título archivado, verificar que todo esté conforme y sobre eso ya poder comprar, ¿no? Hay que asegurarnos que esté inscrito. Pregunta más. Edith nos consulta. ¿Cuál es el Uh-huh. procedimiento notarial y registral cuando se quiere concluir con el contrato de pacto de retroventa, en el sentido que se deba devolver el bien por haberse cumplido lo pactado? A ver, el pacto de retroventa, el pacto de reserva de propiedad. A ver, ¿cuál es? Pacto de retroventa. El pacto de retroventa, recordemos que es la facultad que tiene el vendedor para resolver, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento notarial y registral cuando quiero concluir con un pacto? Mire, ahí tiene que haber una carta notarial. Hay que presentar y acreditar al registro que hubo la comunicación y nosotros en base a eso, nosotros procedemos. Eso está regulado en nuestro reglamento de inscripciones del registro de precios. Luis Antonio consulta. ¿Qué acción se puede realizar si un titular registral realiza la venta de un bien inmueble sobre el cual transfirió la posesión antes de ser titular registral? Recordemos que la posesión no se vende, la posesión. La posesión como tal no es un acto escribible, salvo aquellos casos extraordinarios que se dio en su momento y se sigue dando para algunos casos como la prescripción administrativa, ¿no? La posesión, por ejemplo, lo que haces es le entregas tú, la persona entra en tu lugar y sigue poseyendo el inmueble. Pero yo no puedo, y hemos visto muchos casos donde antiguamente, porque ahora ya no es así, veíamos que se presentaba en la escritura pública donde decía, te vendo la posesión de mi inmueble.
¿entiendes? Eso no es factible, ¿no? Silvana Peralta consulta. Si tengo una compra-venta realizada hace más de 15 años, ¿se puede elevar a registros? ¿La misma notaría debe realizarlo? Es una minuta que tiene más de 15 años, entendí, ¿no es ¿Mm? cierto? Sí, ¿Mm? además que se puede, si tengo una compra-venta te refieres a, a una minuta o a una escritura pública, recordemos, porque si es una minuta lo puedes elevar a escritura pública y el notario lo presenta a través del sistema de intermediación digital. Ahora, recordemos también que a través de la implementación del uso del sistema de intermediación digital, ninguna compra-venta se puede presentar de manera física a través del registro, salvo que el notario ante quien se otorgó haya fallecido, por ejemplo. Entonces pasa a la administración del Archivo de la Nación. Entonces, el Archivo de la Nación es la que nos presenta a nosotros el parte notarial, ¿no? En físico para que nosotros lo podamos registrar. Así lo puedes hacer. El Rosario consulta. ¿Se podrá realizar una compra-venta de una propiedad que el valor es inferior a la misma? ¿Habría algún inconveniente con ello? Bueno, lo que pasa es que lo puedes comprar con un precio inferior, pero recordemos hace rato lo que yo hablaba, ¿no? Porque el vendedor puede también en vía judicial, ahorita no recuerdo, se me fue el nombre de la figura jurídica, donde también tú puedes acreditar que lo está afectando, ¿no? Entonces no se puede vender, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? No se podría vender un inmueble hasta un tope, ahorita se me fue realmente el dato exacto, pero sí, hay que tener mucho cuidado, porque de lo contrario estaríamos perjudicando al vendedor, ¿no? Otra. Ujú, Joel Sucapuca consulta. ujú. Si se realiza una compra-venta a plazos, digamos 2 cuotas, ¿se deberá realizar una segunda escritura pública por el último monto pagado o simplemente con el voucher de la última cuota se levanta y se inscribe en registros públicos? No, no. Lo que pasa es que cuando yo tengo la escritura, yo voy a establecer el precio de venta es $100,000, $50,000 hago entrega, el notario da fe de eso, que se le está entregando, y existe un saldo de 50,000. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es constituir una hipoteca legal. Para ello tienes que presentar una nueva escritura pública, dando por cancelado los $50,000 restantes y en consecuencia se levanta la hipoteca legal. A ver, vamos a continuar con las respuestas hasta las 12:10. Unas 2 preguntas más. A ver. Ah, ya. Carla Vanessa consulta. Algo muy puntual, doctora. ¿Podría indicarnos cuál era la norma o la ley en la cual los jueces de paz ya no pueden celebrar el acto de compraventa? El número no lo tengo exacto, pero es la ley de justicia de paz, la última ley de justicia de paz que entró en vigencia en el año 2008, si no me equivoco. La ley de justicia de paz, justo hace un ratito te la busco para continuar y poder responderte, pero se llama la ley de justicia de paz. Ahí está prohibido. Los jueces de paz no pueden hacer, no he traído mi cuadernos de apuntes, ¿no? Pero sí, no pueden. La ley de justicia de paz. Ya atrás. La última pregunta, porque ya nos estamos excediendo del tiempo. Lizeth Milagros Ok. consulta. En una compra-venta a plazos, si se renuncia a constituir la hipoteca ilegal, perdón, igual Ajá. tengo seguridad jurídica que si el comprador no llega a pagarme en la fecha pactada, puedo resolver el contrato y que la propiedad regrese al vendedor. En realidad, lo primero es posible, ¿no? De que yo pueda renunciar a la hipoteca legal. Hemos escrito muchas propiedades de esa manera, donde se renuncia a la hipoteca legal por el saldo del precio, ¿no? Pero si el comprador no lo hace, y yo creo que tienes que tener un documento de respaldo de que está pendiente todavía, ¿no? Si bien es cierto, en el registro puede figurar ello, pero a nivel ya extra registral, documentos o un instrumento que diga que todavía que te sigue debiendo para que sea un título, que sea materia de ejecución y sea materia de un cuestionamiento. Ujú. ¿Puede dar sus palabras de despedida para los usuarios? Para Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Agradecida de sobremanera también a la Escuela de la Capacitación de SUNAT Escucha, a todo el equipo que me ha apoyado y gracias por estar
conectados y siempre estaremos dispuestos para poder servirlos en nuestro quehacer diario. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes también por sus preguntas y a la abogada Petronila Elizabeth Collao Puica. En estos momentos les enviaremos la encuesta y el material de presentación. De igual manera, los invitamos a inscribirse en el próximo Sonar de Capacidad. Muchas gracias.